Saludos, bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada de Babel, el programa de la cultura y el saber en Televaldepeñas. Programa además especial porque lo hemos traído aquí, al patio de la Fundación Gregorio Prieto. La Fundación cumple, en marzo de 2018 ha cumplido 50 años. El 12 de marzo de 1968, Gregorio Prieto, junto a José Miguel Odero Serrano y José Antonio García Nobleja, entre otros, firman en la cueva de Medrano, de Argamasilla de Alba, la cueva que sirvió de prisión a Miguel de Cervantes, el acta fundacional de la Fundación, que habría de dedicarse a administrar y a gestionar el legado de Gregorio Prieto, dar a conocer su obra, divulgarla y organizar actividades que promovieran la creación artística. Han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo en esa línea, entre ellas el concurso, el Premio Nacional de Dibujo, que desde el año 1991 se viene convocando, que está muy consolidado, que es un referente dentro del mundo de las bellas artes, de las artes plásticas y sobre todo del dibujo dentro de España, que desde el año 2010 se hizo bienal y que en este año 2018 ha cumplido 25 ediciones. Este museo en el que estamos, que es una de las casas emblemáticas de la arquitectura popular de Valdepeñas, empezó a funcionar como museo a mediados de la década de los 80, se amplió, se rehabilitó y el 19 de febrero de 1990 fue inaugurado por el rey de España, Juan Carlos I. Luego sería su hijo, todavía como príncipe de Asturias, quien creo recordar que hacia 1998 también visitó Valdepeñas y este museo donde firmó en su libro de honor. Este museo también fue noticia por acoger por primera vez un pleno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se desplazó a Valdepeñas para acoger como miembro honorario, como académico honorario, a Gregorio Prieto Muñoz. Le respondió en aquel discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes quien fuera duque de Alba en aquellos entonces. Me acompañan en esta tertulia de Babel la presidenta de la Fundación Gregorio Prieto, Concepción García Noblejas. Concepción, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El profesor Javier García Luengo, profesor de la Universidad Isabel I de Castilla, que no lo recordaba, y de la Universidad de Valencia, autor de este libro que se ha presentado hace muy pocas fechas, El Museo de la Fundación Gregorio Prieto en 30 obras. Es una de las personas más aventajadas en el conocimiento profundo, tanto del personaje como de la obra de Gregorio Prieto. A mi izquierda, Joaquín Brotons, colaborador de Babel, crítico de arte, poeta y una persona que comenta todo tipo de contenidos culturales. Joaquín, amigo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Hombre. Y el teniente de alcalde de Educación, Cultura, Festejos y Turismo, Manuel López Rodríguez, que nos vuelve a acompañar por segundo mes en Babel. ¿Qué tal, Manuel? Bien, buenas tardes. Muy bien. Pues yo arrancaría esta tertulia preguntándole a la presidenta si ese objetivo inicial, ese cometido de la Fundación, ¿qué grado de cumplimiento le otorgaría en estos 50 años? Pues yo le otorgaría, ¿qué ponemos? ¿Del 1 al 10? El baremo pues lo establece usted. Por no poner un 10, pondría un 9, pero hay una cosa muy favorable para que ese cumplimiento haya llegado a ese número del 9, que los primeros años y durante años, o sea, hasta Gregorio, hasta que se viene a vivir a Valdepeñas ya en su silla de ruedas por el accidente que tuvo y la operación, él manejó la Fundación directamente, O sea, nos convocaba a una serie de personas, entre ellos Antonio Sánchez Ruiz, de Valdepeñas, José Miguel Odero y yo principalmente, y nos decía pues lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer ya la Fundación, o sea, él ya no, la Fundación ya existía, la manejaba. Entonces quiere decir que hemos podido llegar a este nivel porque Gregorio nos lo enseñó. Gregorio era muy inteligente, muy trabajador. Bueno, su obra toda está aquí, y lo mismo los dibujos, que las pinturas, que las fotografías, pues cuando él se empleaba en eso, lo hacía muy bien.
o sea, y lo hacía directamente y sin descanso. Entonces, quiero decir que con esa trayectoria de Gregorio, que luego nos pasa a nosotros, pues hemos procurado que siguiera así, como no puede ser menos. Ahora, por ejemplo, pues dado que las redes sociales y las comunicaciones pues van a todo el mundo, pues es verdad que la Fundación ha tenido un crecimiento a través de redes sociales y la Fundación ha necesitado pues tirar de personas y de equipos porque los que estamos, digamos, en el gobierno de la Fundación no somos expertos en arte, estamos para dirigir, para estar en contacto con el Ministerio de Cultura, con las instituciones y lo que sabemos de arte es por el tiempo que llevamos, pero nada más, ¿no? Entonces, pues tenemos eso, gente experta en arte, Javier es nuestro experto en arte, María José Salazar, que ha sido durante muchos años conservadora del Reina Sofía, y luego tenemos nuestro equipo de gente que nos lleva a la parte fiscal, porque bueno, la Fundación tiene que presentar sus cuentas muy detalladas al Ministerio de Cultura y Hacienda. Para eso necesitamos pues este tipo de gente especializada en todo esto. La gerencia también se ha actualizado, se ha renovado. Claro, entonces por eso te digo que la Fundación ha crecido digamos en expandirse mucho y ha tenido que crecer necesariamente en unos equipos que durante muchos años pues no había, porque como digo, Gregorio era el que dirigía todo y lo hacía muy bien. Él se asesoraba puntualmente de quien quería o de quien conocía y luego ya pues nosotros la Fundación ha ido avanzando en todos los sentidos. Sí, yo empecé a estudiar, ¿verdad? Pero yo no valía para estudiar. Le dijeron a mi padre que yo no valía, pero mi padre no se convencía. Y yo seguía queriendo ser pintor, pero sin que se enterara mi padre, ¿verdad? Y yo, para no contrariarlo, porque yo he sido siempre muy bueno, ¿verdad? No he hecho mal a nadie y he sido muy dócil y siempre he sido muy... Y no he sido nunca, como diré yo, eso que llaman postinero, ¿verdad? Sino he sido muy natural. Y entonces mi padre dijo, bueno, si no puede ser eso, que sea del Congreso de los Diputados, ¿verdad? Y empecé a estudiar eso que llaman taquigrafía, no sabéis lo que es eso. Pero yo también, por obedecer a mi padre, estuve yendo a tomar clases de él. Y ya llegó, me eché a llorar encima de la máquina y ya el profesor vio que yo tampoco podía. Javier, profesor, ¿cuál dirías que ha sido el peso del artista Gregorio Prieto en las artes plásticas en general del siglo XX? Bueno, yo creo que Gregorio Prieto, antes de la Guerra Civil, era conocido y reconocido por ser un artista de plena vanguardia, en comunión con lo que se estaba haciendo más allá de los Pirineos, ¿no? Fue un artista que estuvo en contacto con el cubismo, con el surrealismo, con la metafísica, pero su personalidad le impedía de alguna manera inscribirse en uno de estos movimientos, sino que va a hacer un uso tremendamente personal y eso le va a dar una originalidad extraordinaria. Y se produce también el hecho que Gregorio Prieto pues huye de la Guerra Civil, se va a Inglaterra durante un tiempo y cuando regresa vuelve a recuperar, vuelve a tomar esa bandera de artista de plena vanguardia, de la mano de movimientos o su vinculación con el postismo y con una pintura pues muy cercana a lo que se estaba haciendo en una temperada modernidad en España, contextualizado pues como digo, una estética muy cercana a la Escuela de Madrid y demás. Por tanto, creo que Gregorio Prieto fue referente y referencia para la vanguardia en nuestro país. Bueno, a Joaquín Brotons, yo lo primero que se me ocurre preguntarle es por la persona. ¿Conociste a Gregorio Prieto? Sí. ¿Cómo comentarías que era el perfil humano de Gregorio Prieto? Más allá del artista, la persona. Bueno, como persona, la persona que yo conocí, efectivamente la ha definido muy bien doña Concepción, era un hombre muy inteligente, mucho, y muy trabajador. Un hombre que se podría decir se dedicaba exclusivamente a la pintura y además consiguió vivir de ella en una época en que era muy difícil vivir en España de la pintura, ¿no? Luego pues era un hombre quizá también, perdón, un poco tacaño, era quizá un poco tacaño, ¿no? Aunque yo no me puedo quejar en absoluto porque cuando
A mí Paco Nieva me presentó el segundo libro mío, Las máscaras del desamor, en Madrid. Gregorio Prieto fue y me regaló un grabado suyo, El joven de la guitarra, creo que se llama, que es un dedicado, pone para Joaquín el día de su lanzamiento en Madrid, Gregorio Prieto y tal, y Antonio Sánchez Ruiz, que en paz descanse, me dijo, ¿qué habrá visto en ti? Si no regala nada nunca. Si no es... Pero sí, era un personaje originalísimo, un grandísimo pintor, sin lugar a dudas, y además un hombre que vivió siempre para su pintura. O sea, Gregorio Prieto era como una hormiguita, o sea, Gregorio ahorraba todo. ¿Existía el Gregorio Valdepeñero? Sí, sí, sobre todo el Gregorio religioso. Él, la Virgen de Consolación, era una cosa en él muy... se lo llevaba muy dentro, ¿no? Será algún poco, no sé, yo no estaba muy... Pero sí, sí, era muy valdepeñero, sí. Que realmente él se fue de Valdepeñas con 8 años, o sea que... Y luego volvió siempre, pero... Gregorio Prieto fue un hombre muy reconocido en Valdepeñas, o sea, era muy joven cuando le hicieron hijo predilecto, cuando la casa natal le pusieron en la placa, o sea, Gregorio Prieto fue un hombre muy reconocido, no ha ocurrido así con otros, ¿no? Pero Gregorio Prieto sí, fue un hombre muy reconocido y además muy merecidamente, ¿no? Era un personaje indiscutiblemente. Recuerdo, cuando muy niño, la primera impresión que me hizo el Museo del Prado, porque entonces, claro, era otra época, ¿verdad?, lo primero que hacían los que venían de los pueblos, y yo venía de Valdepeñas con mi padre, que mi padre quería que yo tuviera carrera, quería que yo fuera ingeniero, bueno, nos llevó al museo porque se estilaba ir al museo de pinturas, que entonces se decía museo de pinturas. Me interesó, en fin, más que me interesó, me turbó, me excitó, no sé qué palabras decir, el cuadro de la maja desnuda de Goya. Yo me quedé, no sé, me quedé frío, yo pensaba, pero como mi padre era muy católico, apostólico, romano, era muy de la época, entonces era carlista, que ahora eso ya no se estila, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo este hombre, mi padre tan severo, nos trae a ver esto del Museo del Prado? Manuel, por la parte política que te atañe, yo recuerdo en mis primeros meses, en mis primeros 1 o 2 años de trabajo en tiempos del alcalde Esteban López Vega, que existía una comisión mixta, Fundación Gregorio Prieto, Ayuntamiento de Valdepeñas, donde había representantes de ambas instituciones participando. ¿Sería deseable y está en mente una colaboración más estrecha entre la municipalidad y una entidad privada de la enjundia en Valdepeñas de la Fundación Gregorio Prieto? ¿Qué piensas? Hombre, yo creo que eso es indudable. Las administraciones siempre tienen que estar al trabajar conjuntamente. Sí que ha habido una cierta distancia, pero vamos, que nunca ha habido ningún problema desde la Fundación y desde el Ayuntamiento para seguir trabajando conjuntamente y eso tiene que seguir siendo la base principal para que tanto la Fundación siga dirigiendo lo que es los designios del conocimiento de la obra y figura de Gregorio Prieto, y por parte del Ayuntamiento hemos tenido últimamente diferentes reuniones entre el director Ignacio, el nuevo director, junto con el alcalde y con el concejal de Cultura que hay ahora mismo. Y bueno, pues vamos a trabajar de la mano en todo lo que nos soliciten y bueno, yo creo que eso es en pro de la ventaja de que todo el mundo tenga siempre en mente la figura de Gregorio, y eso evidentemente el ayuntamiento, sea el alcalde que esté y la corporación que esté, nunca se tiene que dar la espalda a la Fundación ni a Gregorio Prieto. Por ejemplo, ese certamen importante de dibujo Gregorio Prieto, del cual estamos viendo los catálogos aquí expuestos en esta mesa central, sería quizá uno de los ámbitos, de los espacios de posible cooperación. Bueno, yo creo que son muchos, ¿no?, los espacios con los que se puede trabajar. De hecho, ahora mismo, dentro de lo que son los talleres de artes plásticas, que hace poco que dirige el Ayuntamiento de Valdepeñas y que empezaron a principios de octubre, a mediados de octubre, pues una de las asignaturas o uno de los trabajos que van a tener los alumnos, va a haber un taller sobre la figura de Gregorio Prieto, para que los alumnos y las alumnas de estos talleres de artes plásticas conozcan a Gregorio Prieto. Yo creo que es una cosa principal de todo valdepeñero y toda valdepeñera, que conozcan ya no solamente su ciudad, sino a los personajes que hicieron grande la ciudad de Valdepeñas. Y una de las formas que se conoce a Valdepeñas es por
por la trayectoria que tiene, que ha tenido Gregorio Prieto, y también a través de la Fundación durante estos 50 años que han trabajado para que todos conozcamos la figura. Pero yo creo que los valdepeñeros nos tenemos que acercar más a Gregorio Prieto para conocerlo mucho más, y bueno, por parte del Ayuntamiento vamos a poner ese granito de arena a través de los talleres de plásticas. Ah, bueno, sí, eso ya fue ya mayor, ¿verdad? Ya mayor, vamos, era muy joven, ¿verdad? Pero ya mayor que 18 años. ¿Sabes? Y allí estuve mucho tiempo. Y fue lo que me dio poder ser pintor. Vamos, poder ser alguien que pudiera ganarse la vida, ¿verdad? ¿En Roma? En Roma. Pero porque yo estaba pensionado por el Estado. Era el Estado quien, porque hubo un concurso que se presentaron 200 y pico de pintores, ¿verdad? Y yo gané el premio. Y por eso yo pude seguir pintando. Y ya allí en Roma ya tuve un éxito grandísimo, ¿verdad? Y hice exposiciones. Y ya, pues nada, todo muy natural. Y mi padre ya llegó a ver mis éxitos, cosa que yo me alegro mucho. Porque él dijo que yo quise ser lo que él quería, pero que no podía. Presidenta, profesor Javier, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación, ¿cómo está siendo el año del cincuentenario de la Fundación? ¿Cómo repasaréis los eventos y las actividades que se están organizando con motivo de este medio siglo? Pues yo creo que han sido bastantes y creo que han sido muy importantes. Javier detallará más, pero la verdad que, por ejemplo, una de lo que teníamos en mente era la guía del museo, porque Gregorio, como además él no databa, no fechaba sus obras y tal, y luego tiene un recorrido tan largo, históricamente, pues la gente que venga aquí, y es verdad lo que ha dicho antes Javier, pues mucho público en España conocía a Gregorio Prieto, pero quizás solo partes puntuales, pues los molinos o cosas. Lo que no conocía es todo el Gregorio que podemos enseñar en este museo, que es a todo lo que él se dedicó. Entonces era precisa la guía, la cual hemos trabajado durante pues muchos meses, y al final ha salido. Queríamos que no pasara el año del centenario sin tener la guía del museo. Lo mismo pasa con el archivo. Si la guía es importante, el museo es, perdón, el archivo Gregorio Prieto, la verdad que es importantísimo. Lo conoce también muy bien Javier, porque va incluso más allá de lo que es el arte. En esa época no existía más que el escribir a mano o a máquina, tecleando y haciendo copia con papel de calco que había, ¿no? Pues esa era la vida de Gregorio cuando escribía, y escribía muchísimo. Entonces todo eso está guardado, las cartas que él mandaba, las cartas que recibía, pero con todo el mundo, no solo con artistas ni con poetas, con editores, gente de la sociedad, gente extranjera. Entonces es muy importante porque, digamos, es la vida social, literaria, artística del siglo XX, de prácticamente todo el siglo XX. ¿Verdad, Javier? Así es un archivo que creo que es imprescindible para cualquier estudioso, y no solo estudioso, sino para cualquier conocedor de la historia cultural española y europea del siglo XX, porque en esas cartas, entre esas cartas, esa correspondencia o esa documentación, se conservan testimonios no solo de la relación que Prieto tuvo con poetas, con artistas españoles, sino también con aquellos otros durante su periodo en Inglaterra, en Italia, en Francia. Es decir, pues hay documentos pues, de artistas de primerísima fila de todo el ámbito europeo, y bueno, pues yo creo que es de consulta referencial y necesaria. A Joaquín yo lo que quisiera plantear un comentario sobre su relación con los escritores y algún que otro también artista de la generación del 27 en la residencia de estudiantes de Madrid. Bueno, Gregorio Prieto visitó bastantes veces la residencia de estudiantes, y sus grandes amigos, desde luego, fueron, en primer lugar, Vicente Aleixandre, luego también Lorca, Cernuda, Alberti, Antón Aguirre, Emilio Prados. Con todo eso tuvo relación, pero con el que más íntimo fue con Vicente Aleixandre. No sé si
estará de acuerdo, ¿no? Pero sí, totalmente. me parece que es el verdadero amigo que tuvo Gregorio Prieto, fue Vicente Aleixandre, porque además también, claro, Lorca fue vilmente asesinado, Cernuda se marchó al exilio, Antón Aguirre se marchó al exilio, Prados, se exiliaron todos, los poetas del 27 casi todos eran de ideas republicanas y entonces se exiliaron. Entonces, con el que más relación tuvo Gregorio cuando volvió a España ya en los años finales de los 40, creo que fue el 47, el 48, cuando volvió, pues con el que más relación tuvo fue con Vicente Aleixandre. Además recuerdo que cuando murió Vicente Aleixandre, le pregunté a Gregorio, digo, Gregorio, se ha muerto Vicente Aleixandre, y me dijo Gregorio, casi con lágrimas en los ojos, dice, ya me he quedado sin amigos. O sea, eran ya... Los amigos de su generación ya no eran. Eso fue que con Cernuda vivió en mi casa porque era muy tímido, ¿verdad? Y yo le soportaba todo. Yo lo aguantaba. Y cuando él era muy, como diría yo, muy desagradecido, no agradecía nada. Pero cuando necesitaba algo, porque en el fondo era muy tímido, pues venía a mí a consultarme. Y ya decía, anda, desembucha, Luis. Entonces llamaba a mi cuarto, desembuchaba, que no tenía que decir nada, ¿verdad? Pero en fin, ya por lo menos se consolaba conmigo y lo conocí muy bien. Tanto que ahora están haciendo todo con Cernuda y tienen que recurrir a mí, porque él ha vivido en la casa mía en Londres, ¿verdad? Y se consolaba. Me acuerdo cuando llamaba a mi puerta, ¿sabes? Y yo decía, anda, pasa, desembucha. Porque entonces la palabra desembucha era muy popular, ¿verdad? Le decía desembucha, y no tenía que desembuchar nada, sino él estaba conmigo un rato y después se iba sin darle gracias ni nada. Ahora, a mí no me importaba, yo lo soportaba muy bien y me daba pena, ¿sabes? Y ahora resulta que empieza ya a ser un gran escritor. De todas maneras, Gregorio, el gran periplo y las grandes etapas pictóricas y personales de Gregorio transcurrieron prácticamente pues, casi hasta tiempos de la posguerra. Su evolución vital fue opuesta, ¿no? Mientras sus compañeros de la generación del 27 se exiliaban, él regresó. Sí. Bueno, estuvo un tiempo hasta en el 48 empiezan sus primeros contactos, que por cierto, yo siempre digo que Gregorio Prieto sí que fue profeta de su tierra. Ajá. De hecho, en el 48 el ayuntamiento es cuando le promete y le regala un molino de que Prieto siempre se muestra orgulloso. Incluso hay pinturas donde aparecen los cimientos de mi molino, el proceso de construcción y demás. Entonces, en el 48 comienzan unos primeros contactos. Yo creo un poco también que era muy inteligente posicionarse, ver un poco cuál era el ambiente cultural, político, cómo podía encajar, y lo cierto es que en el 50 se instala definitivamente, regresa, se instala en Madrid y continuará trabajando. Y es ahí, bueno, pues donde continúa esa relación con Vicente Aleixandre, del que se conservan, de hecho, abundantes testimonios epistolares en ese archivo que se va a dar a conocer. Tengo entendido, perdón, de que hay una correspondencia enorme entre Aleixandre y Gregorio y comparten muy personales, no solamente a nivel artístico, sino contando historias de ellos, ¿no? Esa correspondencia sería fundamental que se conociera, porque hay partes de Gregorio Prieto que nunca se han hablado de ellas. Bueno, me parece que Aleixandre hay cosas publicadas, así como Cernuda. O sea, Gregorio tuvo también mucha relación con Luis Cernuda, sí, especialmente en Inglaterra, ¿no? Sí. Y tanto de Aleixandre como de Cernuda ya hay cosas publicadas. Sí, sí. O sea, que la Fundación Gregorio Prieto tiene mucho porque Gregorio era una persona que guardaba absolutamente todo, no tiraba nada. Era una hormiguita. Y además él escribía... yo creo que como vivía solo y que para que no se le olvidaran las cosas y luego para él mismo darse ánimos, porque hay escritos de todo tipo, ¿verdad? En cualquier hoja, en cualquier sobre que le mandaran y tal. Y de Aleixandre hay muchas cartas, fueron efectivamente muy, muy amigos. Aleixandre yo creo que fue el amigo más íntimo que tuvo Gregorio Prieto, porque con Cernuda fueron muy amigos, pero había sus más y sus menos, ¿no? Pero es que Cernuda, según Gregorio Prieto desde luego era muy raro también. Era, digamos, el fuerte en esa... Ellos habitaron la misma casa sin haber otra relación, con Cernuda, bueno, habitaban la misma casa. Sí, sí.
Gregorio decía de Cernuda que era un ser absolutamente sensible. Por ejemplo, contaba que Cernuda tenía miedo a las mujeres que iban a visitarle. ¿Por qué? Cernuda yo creo que debía ser un tipo guapo, sí, alto, era muy guapo. Y bueno, pues a lo mejor gustaba a las mujeres, a las inglesas, ¿no? Iban, y entonces que él se encerraba en su cuarto. Decía, van a venir, pero tú di que yo no estoy. Sí, sí. Entonces Gregorio ahí era como el fuerte. De hecho era el que llevaba en esa casa la administración, la pequeña administración, y le mandaba notas a Cernuda, he pagado la leche, pagarían a medias o como fuera, he pagado la leche. He pagado la leche del mes. Y es verdad que, bueno, por su poesía y por todo, Cernuda era una persona mucho más aislada. Gregorio tenía una parte social muy importante, muy importante. De hecho, el ejemplo claro era cuando estaban en Inglaterra. Gregorio ya está viviendo allí. Cuando llega Luis Cernuda, le acompaña a vivir, a buscar piso, a buscar casa, y él no le gusta ninguna, hasta que llega a la casa de Gregorio y ya dice, ya me quedo aquí y me quedo en una habitación contigo. O sea, esa era la... Es que Cernuda, aunque era un solitario innato, pero no le gustaba vivir solo, ¿no? Porque, por ejemplo, vivió muchísimos años y murió en casa de Antón Aguirre, claro, con su mujer, con Paloma, ¿no? O sea, vivir solo no le gusta. Vivir aislado en su mundo, eso sí. Él bajaba, cuando vivía con Antón Aguirre, bajaba a comer al comedor, a la hora de comer, a la hora del desayuno, era perfectamente sus horarios a rajatabla, y que no le tocara ni un libro ni nada. Hay una anécdota de Paloma Antón Aguirre de que un día pasó a arreglarle un poco la habitación, ¿no? Tenía una habitación muy humildita y tal, pero muy bien decorada, con sus cuadros y le echó una bronca a Cernuda, que porque había pasado a tocarle sus cosas. Es que Cernuda era un ser especialmente muy sensible. Además, de hecho, hay una anécdota también muy curiosa de que, bueno, según le iba fallando la gente, lo que él consideraba que le fallaba a la gente, pues entonces no había correos electrónicos ni cosas de estas, y tenía una agenda de teléfono y los iba borrando. Entonces, al final, cuando murió y vieron sus papeles, había una agenda de teléfono que había estado repleta de números y de nombres, y quedaban 3 o 4. Yo no sé por qué yo atraía a los poetas, yo no sé por qué. ¿En retratos? En retratos, sí. Y yo he hecho los retratos de todos, sobre todo de la generación esa del 27. Que fueron todos muy amigos. Todos. Ahora me atribuyen más amistad, y no es verdad, pero en fin, yo lo soporto porque es verdad, él ha hecho un elogio grande mío y yo de García Lorca, ¿sabes? Pero con quien tuve más amistad, una amistad más natural, ¿verdad? No había así cosas así aparatosas, era con Alessandri. Vicente Alessandri era una persona al que le dieron el premio Nobel, y no hizo nada porque se lo dieron, pero le dieron el premio Nobel porque todos, yo creo que merecían a todos ellos el premio Nobel, porque él estaba en buena posición, ¿verdad? Y no tenía que trabajar como los demás, ¿verdad? Y le daba tiempo a estudiar más, ¿sabes? Por eso su nombre llegó antes a donde dan el premio Nobel, ¿verdad? Y luego era muy buena persona, no hablaba nunca mal de nadie, y todo. Y conmigo tenía mucha confianza. Por eso yo sé la historia de todos ellos, ¿verdad? Porque él no contaba a nadie por contar, sino por desahogarse y por hablar de algo, ¿verdad? Y yo él me hablaba de todas las cosas, porque él se enteraba de todo, porque él acudía a todo el mundo. Tenían confianza, ¿verdad? No cotilleaba, sino él era siempre bueno con todo. Ahora, hablando de anécdotas, en uno de estos escritos que hacía Gregorio Prieto, concretamente creo que es una carta en la que vemos la diferente forma de entender la vida de uno y otro. Sí. Y mientras Gregorio Prieto era vital, optimista, Luis Cernuda era mucho más retraído, tenía otro carácter. Y le dicen en una carta, Gregorio Prieto en ese escrito pone de manifiesto esa diferencia de caracteres, ¿no? Y hay un momento en que le dice Gregorio Prieto, dice, ¿no te acuerdas aquel día que íbamos caminando por el campo y yo reparaba en las mariposas, en las flores, y tú solo mirabas las cagadas de vaca que había, ¿no? Es una anécdota con esa gracia que tenía Gregorio Prieto, pero muy significativa del carácter tan distinto que tenía uno y otro, ¿no? Pues vamos, si les parece, a hacer un primer descanso. Llevamos prácticamente media hora de tertulia, que además se va animando y me gusta el ritmo que va cogiendo.
pero vamos a hacer un pequeño descanso para la publicidad y enseguida reanudamos. He tenido la suerte inmensa de tratar a Gregorio Prieto desde hace muchos años, desde que volvió de Inglaterra. Me presenté a él diciendo que yo era artista, que era pintor, incluso un poco escritor, que era de Valdepeñas y que era hijo de Francisco Morales, porque mi padre le ayudó en aquella época, era secretario del Ayuntamiento de Valdepeñas, ayudó a darle la beca aquella famosa que lo lanzó realmente, porque lo mandaron a Madrid y se mostró un discípulo magnífico y conocía a mucha gente importante, tenía una gran personalidad, muy franco, muy sincero, muy del pueblo, muy de Valdepeñas, muy a la buena fin, pero al mismo tiempo un tipo exquisito. Reanudamos en Babel este programa extraordinario que estamos haciendo en el patio de columnas de la Fundación Gregorio Prieto, que en 2018 está festejando y conmemorando el 50enario de la fundación de esta entidad que nació para divulgar, conservar y administrar el legado artístico de Gregorio Prieto. Comentábamos en el descanso, bueno, anécdota también de este mismo año, un cuadro de Molinos de Gregorio Prieto que aparece, bueno, pues en los sótanos, en los almacenes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y que por iniciativa de, personalmente, no sé quién, se recupera y se lleva y se expone en el Congreso de los Diputados. O sea, la gloria le ha llegado tarde, pero certera, a esta obra que ahora mismo estoy viendo al lado de la cámara. Yo no sé si os merece algún tipo de comentario este hallazgo y esta recuperación. Yo no estoy de acuerdo en que la gloria le ha llegado tarde a Gregorio. Digo a la pintura. Bueno, a la pintura, ya, lo que pasa es que Gregorio, pues, no sé, 4.000 obras, se dedicó a pintar 4.000 obras, entonces, la verdad es que aparecen sus cuadros, por ejemplo, este famoso de los maniquíes, tiene una historia también muy sorprendente, y luego después, yo no conocía el cuadro hasta que salió a la luz, que sale a la luz en los años principios de los 80 o así. Y es el que fue a la exposición de París, cuando organizado por la República Española, es decir, antes de la Guerra Civil. A partir de ahí, bueno, viene la guerra y Gregorio se va a Inglaterra y no se sabe dónde está el cuadro, y durante muchos años él se quejaba y decía, ese cuadro tiene que aparecer. Gregorio era muy positivo hasta para eso. Es una de las obras emblemáticas. Claro, decía, ese cuadro tiene que aparecer, incluso ya cuando era mayor y tal, hablamos de hacer un documento ante notario diciendo que ese cuadro fue a la exposición y que era suyo, porque claro, si Gregorio se muere, nadie de los que estábamos ahí entonces habíamos visto el cuadro, pues a saber quién era el autor y cómo nosotros, que no éramos los autores, total, él hizo un documento fehaciente donde contaba la historia del cuadro. Y a los 4 o 5 años, y ese documento tampoco es que se publicara, o sea, lo teníamos guardado para, si el cuadro aparecía y se dudaba quién era el autor, la fundación lo sacaría. Pero a los 4 o 5 años llamaron de Cataluña, de Barcelona, que el cuadro ese había aparecido en el sótano, y es un cuadro grande, había aparecido en los sótanos del Palacio de la Virreina, que entonces era un museo, pues en los sótanos. Y bueno, la verdad que estupendo, porque es una obra fantástica de Gregorio Prieto. Él se puso muy contento y bueno, aquí está y estupendo. Y con eso, bueno, pues Gregorio Prieto, yo estando ya en la fundación, él hizo donación a muchos sitios de obras suyas, sitios institucionales, por ejemplo, el Teatro Real. El Ministerio de Asuntos Exteriores años antes le había comprado 2 o 3 obras que durante años estaban. El Ministerio de Asuntos Exteriores, me refiero a lo que ocupaban antes, que se llamaba en Madrid el Palacio de Viana, cerca de la Plaza Mayor. Pues estas obras de Gregorio estaban colgadas en un hall donde había unas escaleras que subían, o sea, estaban muy a la vista. Luego, pues, el Ministerio se ha trasladado y tal, no sabemos dónde estará, pero bueno, esa fue una donación. A la Junta de Castilla-La Mancha también se hizo una donación.
a las Cortes, y me parece que lo tuvieron, no sé si estará expuesto, a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y sí, a lugares institucionales, pues ha hecho donaciones y, en fin. Lo que pasa es que, yo lo sé, el Reina Sofía tiene varias obras de Gregorio, y la gente muchas veces nos dice, oye, pues no están colgadas y tal. Bueno, el Reina Sofía, como todos los museos, hace rotaciones y además es un museo puntero en arte contemporáneo y arte moderno, y bueno, ahí el núcleo que decida lo que se hace, pues es lo que se hace, pero sus obras están allí y a mí me consta que son muy valoradas por el Reina Sofía. Javier. No, simplemente apuntar al hilo de esta obra de Luna de miel en Taormina y de esa rocambolesca historia que tuvo, simplemente para los telespectadores, que veamos la importancia que Gregorio Prieto tenía en aquel momento en su contacto con la modernidad más puntera, y es que esa obra fue llevada precisamente a esa exposición, al pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París del 37, la misma donde se presentó el Guernica, la misma donde se presentó la Fuente de Mercurio de Calder. Es decir, Gregorio Prieto pues, contaba como uno más dentro del núcleo duro, por así decirlo, de lo que era la modernidad en nuestro país. Yo me gustaría resaltar que todavía no se ha dicho aquí, no por nada, pero me gustaría que se expusiera y que se hablara en la generosidad que tuvo Gregorio Prieto con la ciudad de Valdepeñas, ¿no? Yo creo que ese rasgo de generosidad hacia la ciudad, ceder los terrenos para crear el Museo de los Molinos y de la ciudad, cerca de la piscina y cerca del molino que él quiso construir, la entrada norte de Valdepeñas, para que este molino fuera el mayor del mundo, y que toda la obra, por eso crea esa fundación, y que toda la obra se quede en su pueblo, que se pueda ver y que todos los valdepeñeros y valdepeñeras la puedan conocer, y ya no solamente los valdepeñeros y las valdepeñeras, sino todo el mundo que pueda venir a Valdepeñas pudiera conocer y pueda conocer su obra. Entonces, esa generosidad yo creo que es digno de destacar de Gregorio, con otras que tiene con otros detalles que tiene de su personalidad importantes, pero esto es digno de resaltar para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Que Gregorio quiso que toda su obra estuviera en Valdepeñas y se quedara en Valdepeñas su ciudad. Yo quería hacer un apunte aquí al profesor. Hay una anécdota que no será cierta o no, de que cuando en Cataluña encontraron el famoso cuadro de los marineros, a Gregorio Prieto, para devolverle el cuadro, le exigieron el documento que habían entregado de la entrega del cuadro. Y claro, estamos hablando de 50 y tantos años, claro, y Gregorio tenía guardado el documento, o sea, llegó con el justificante y dijo, claro, me lo dan ustedes, minucioso. Pues, como lo guardaba absolutamente todo, los catalanes no lo querían soltar el cuadro. Sí, el problema no es guardar las cosas, sino acordarte dónde las has luego puesto. de poderlas encontrar. Yo les plantearía qué piensan, qué opinan, qué fue lo que distinguió, qué fue lo que hizo sobresalir a Gregorio Prieto. Quizás su polifacetismo, su versatilidad como artista, el tocar distintas disciplinas, su manera de ser, en fin. ¿Qué fue lo que le hizo sobresalir? Yo creo que su fuerte personalidad y el saber, digo la fuerte personalidad, porque yo creo que eso le hizo adaptarse a todas las tendencias, el saber empaparse de la primera época cuando estaba en el Paular, cuando luego ya estaba en Inglaterra, cuando va a Roma, cuando va a Grecia. Todas esas tendencias las supo empapar bien y las supo plasmar en sus cuadros, y de hecho prácticamente casi todos sus cuadros aparece él, como si fuera ahora Fregisto, del famoso director de cine, que siempre aparece en sus películas. Gregorio quería aparecer en su obra y dejar la impronta suya. Entonces yo creo que eso le hizo destacar mucho en ese sentido, y yo creo que ese trabajo que desarrolló en todas las tendencias y todos los estilos que él plasmó en su obra, en su pintura, pues luego también la religiosidad, que como bien ha dicho Joaquín, en varias obras que supo pintar a la patrona, a la Virgen de Consolación, el tema de los ángeles, que también lo tuvo, pues eso hizo que pudiera venir el rey a través del trabajo que hicieran desde la fundación para que pudiera venir el rey, que luego viniera cuando era príncipe el actual rey, Felipe VI,
y sobre todo el detalle importantísimo de que se desplazara el pleno de la Academia de Bellas Artes, que viniera a Valdepeñas a hacer el nombramiento. Yo creo que eso, con esa fuerte personalidad y ese fuerte trabajo, le recompensó de esa forma su forma de ser a nivel nacional en este tipo de gestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, absolutamente. Se ha dicho, la personalidad tan marcada que tenía Gregorio Prieto queda latente en su obra, y creo que también es muy importante ver la manera en que Gregorio Prieto va a trabajar determinados temas, es muy en conexión con la generación del 27, de la que forma parte no solo por ser amigos de muchos de ellos, sino por compartir un ideario estético. Es decir, la manera en la que Gregorio Prieto encuentra la modernidad en la tradición, al igual que hizo, por ejemplo, García Lorca, como hizo Falla, que Falla realmente no es de esta generación, pero sí es un poco el padre espiritual de todos ellos. La manera en la que trabaja la homoerótica de una forma absolutamente personal y moderna, creo que eso también lo inserta en esa generación del 27, que a partir de lo que puede ser lo local y lo popular tiene esa vocación internacional y que es común a todos ellos. Y Gregorio Prieto, pues desde su ciudad de Valdepeñas, desde La Mancha, sin embargo, fue un artista de una vocación internacional extraordinaria, tanto en lo personal como en lo artístico. Sus épocas, ¿cuál diríais que fue la más sobresaliente, la más importante, y con cuál os quedaríais? Yo, personalmente, a mí Gregorio Prieto indiscutiblemente es uno de los mejores pintores del 27, quizá el mejor, aunque parece ser, según la crítica, destacan más a Benjamín Palencia, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, doctores tiene la ley. Pero a mí fundamentalmente, yo creo que para mí la obra dibujística de Gregorio es única e irrepetible, o sea, no hay nadie que haya dibujado como Gregorio Prieto, porque Gregorio Prieto es que era un trazo. Es que Gregorio Prieto no mueve. Ahí estoy de acuerdo con Joaquín. Y entonces los dibujos de la época inglesa son excepcionales. Que con un pequeño trazo ya te está viendo, o sea, ya te está plasmando lo que quiere transmitir, esa figura, esa estrella, ese marinero. O sea, era muy... Hombre, no es fácil dibujar, y Gregorio lo hacía fácil. Corregidme si me equivoco, creo que fue Sagrario Torres la que le escribió un poema sobre las manos que pintaba Gregorio Prieto, que a mí me parecen absolutamente espectaculares. O sea, una sensibilidad tremenda y una maestría insuperable. Sí, Gregorio Prieto. Gregorio Prieto tiene dos cosas para mí, y aparte de otras muchas, son las manos y las caras de los efebos que pinta, son únicos. Es que, vamos, a mí realmente... De hecho, el otro día, cuando estábamos presentando el libro y el libro electrónico, la banderola que tenemos aquí, ahí se ve perfectamente el dibujo de esos marineros, y se ve una perfección por completo con unos pequeños trazos, o sea que no necesitaba hacer sombras de nariz, de labios ni nada, además los labios muy remarcados también. Y yo creo que no era necesario que él hiciera sombras, porque con esa perfección que él tenía... Sí, simplemente, como bien se ha dicho, una línea ya por sí expresaba, no le hacía falta ni matices ni elementos anecdóticos. Yo, no obstante, a lo que se ha dicho, a lo que estoy totalmente de acuerdo, es decir, la capacidad de Gregorio Prieto para el dibujo es fantástica, asombrosa. Quizá a veces también el Gregorio más conocido es el de sus años en Roma, pero yo también reclamo mucho el Gregorio Prieto que regresa a España y nos hace esos paisajes llenos de color, de pasta, de ese color que de alguna manera creo que transmite la emoción del reencuentro con su amada Mancha, con su país, con esa intensidad tan importante. Y también reclamo ese Gregorio que nunca se cansa de innovar. Gregorio nunca envejeció, y cuando llega a los 60 y le llega la noticia y empieza a tener el primer contacto de lo que se estaba haciendo el pop en Norteamérica, él ofrece su versión popular, nunca mejor dicho, y kitsch del pop norteamericano, y nos ofrece esa suerte de folclóricas, toreros y demás interpretados pues con ese gusto tan barroco de Gregorio, y que es otra punta de lanza en lo que es su creación, que nunca paró. Es decir, Gregorio Prieto jamás se le podrá tildar de aburrido. Creo que a nadie le puede aburrir Gregorio Prieto, porque es que se superaba de una etapa a otra, trabaja en paralelo en diferentes estéticas, no se cansaba de buscar, de innovar, de investigar, porque, como también se ha dicho aquí, era un trabajador nato.
Entonces creo que eso es una baza muy importante que tiene su obra. Como observador, en su fotografía, esos trabajos de finales de los años 20, principios de los 30, donde él posa en una fotografía de contenido postista, que se ven hoy y parecen actuales, eran obras muy modernas y sin embargo tienen 90 años. Esa capacidad para superar, para trascender épocas y convertirse en un clásico también lo distinguió, y era pues el hombre showman que pues, era capaz de posar. Tengo ahora mismo una imagen en la cabeza, no sé si está por aquí cerca, una especie de espiral. Sí. Es una tubería. Eso es una tubería. Es que eso cualquier artista de hoy podría hacer eso, podría trabajar de esa forma. Se adelantó a los tiempos siempre. Sí. Sin embargo, luego llegó el pintor costumbrista, el pintor de molinos, que también es un asunto que conviene ser destacado y comentado, porque ese afán y esa predisposición a retratar todos los molinos del mundo, no solo los manchegos. Encontramos ahí una disparidad. De hecho, las grande. maquetas que hay en el Museo de los Molinos, hay molinos holandeses, hay molinos manchegos. O sea, él no solamente se centraba en el molino, le gustaba mucho esa figura. Yo quiero contar una anécdota, por lo curiosa que es, de la coquetería de Gregorio, de que faltaban no sé cuántos años para que muriera Gregorio, pero estaba muy bien, en silla de ruedas, pero estaba muy bien. Entonces fui a verlo a la residencia y vino Alfonso Castro, un amigo mío periodista, que entonces llevaba lo de Castilla-La Mancha, realmente Castilla-La Mancha, para el periódico El Mundo. Y me dijo, dice, ¿tú me llevarías a que Gregorio Prieto para hacerle una entrevista y tal? Porque Gregorio Prieto, claro, hay que reconocer que llegó un momento en que como murió tan mayor, pues le ocurrió un poco lo que a Maruja Mayo, que ya estaba como muy olvidado, porque la gente creía que había muerto y no, vivía todavía. Y entonces, pues la entrevista esta del Mundo de Alfonso Castro, pues de alguna forma y se lo dije a Gregorio, y Gregorio era muy reacio a esas. Y entonces pasamos a hacer la entrevista y claro, Alfonso llevaba colgado una cámara para hacerle una foto. Se puso, no, cámara fuera. No, se negó a que le hicieran la fotografía. Y le dijo, pero es que tengo que ilustrarla con algo. Era celoso de su imagen. Pongo una foto mía de hace 40 años, pero no de ahora, en silla de ruedas. Era muy coqueto. Y este es El cámara. el cámara, y lo hace bien, ¿verdad? Sí, lo hace muy bien. Tú lo oyes esto, lo oyes, ¿verdad? Como te estoy mirando a ti, pero no, eso no importa, ¿sabes? Se ha comentado a propósito de las fotografías, lo modernas que eran en su momento y actualmente. Y en ese sentido, recuerdo, creo que fue el año pasado, que con motivo del Gay Pride de Madrid se organizó una gran exposición en Cibeles, en la que se recogía obra de algunos artistas que habían trabajado en una línea, digamos, de lo que se ha llamado arte gay, etcétera. Y estuvo presente Gregorio Prieto con precisamente Luna de miel en Taormina y una selección de fotografías. Viendo a Gregorio Prieto y comparándolo con otros artistas que habían trabajado en los 60, en los 70, en la época de la movida, lo cierto es que Gregorio Prieto no solo es que su arte no había envejecido, sino que era, desde mi punto de vista, mucho más adelantado incluso de cosas que se podían ver en esa exposición, de obras que se habían hecho en los 80, los 90 o en la primera década del siglo XXI. Mira, en los años 60 no existía lo que hoy conocemos como performance. Y luego yo, mirando para atrás, digo, sí, Gregorio hacía auténticas performances. En Argamasilla de Alba hizo un homenaje a la Dama de Elche, que era una de sus mujeres que él reivindicaba, la Dama de Elche, pues hizo vestirse a una mujer de Dama de Elche, y ahí hubo, por las calles de Argamasilla, toda una performance para homenajear a la Dama de Elche. Pero es que él, cuando hacía exposiciones en Madrid, hizo, y salen las fotos en el libro de la exposición que hemos hecho últimamente, Gregorio Prieto en los libros, una exposición sobre Extremadura, pinturas de Extremadura. Pues allí hace disfrazarse de extremeñas a las señoritas extremeñas, y están en una galería de arte en Madrid las señoritas extremeñas vestidas de extremeñas. Y luego va a Salamanca y hace también a la mujer de un médico coleccionista que le había comprado, le hace vestirse de charra, ¿no? Con todas sus joyas de charra y tal. O sea, que él hacía auténticas performances en sus exposiciones, y yo le acompañaba a actos
donde supuestamente solo tenía que hablar de su arte. Recuerdo una en la Gran Vía, no sé qué sala sería, hace muchísimos años, supuestamente él iba a hablar de arte y habló absolutamente de todo y poco de arte. Lo primero, cuando empezó, había alguien que le llamó la atención, un chico joven, y le dijo, a ver, ¿tú qué signo eres? Y el otro se quedó así un poco y dice, signo del zodiaco me estoy refiriendo. Y dice, porque yo te voy a decir, le dijo Gregorio públicamente, yo soy Tauro y los Tauros somos tremendos. Entonces aquí hay que saber con quién se juega uno los cuartos. Entonces fue preguntando a la gente, ¿tú de qué signo eres? O sea, quiero decir, y aquello se convirtió, pues eso, en una performance. Es que era así, Gregorio. Yo recuerdo que vi, supongo que tuve no mucha relación por medio de Óscar Benedí, el pintor amigo mío de aquí de Valdepeñas, fuimos a ver una exposición de los costus. Entonces Óscar me decía, fíjate, las pinturas estas, tipo fosforescentes, que hacen las costus, esto lo hacía Gregorio ya hace 50 años. Sí, así es. O sea, fue un hombre que se adelantó totalmente. Javier, hace muy pocos días has presentado este libro, que es toda una propuesta y todo un desafío, supongo que habrá sido también para ti, porque de una producción de miles de obras, extraer 30, pues es todo un reto, ¿no? Yo voy a llevarlo más allá y te pido que me destaques 3 de las obras que pones en valor en este libro. Difícil, porque ¿Cuál es el póker de ases de Gregorio Prieto? Para seleccionar 30 casi lo hice con sollozos y lamentos, porque eso siempre, elegir siempre implica discriminar, ¿no? Pero si tuviera que elegir 3, vamos a decir, intentando que se reflejen todos los periodos o todas las épocas, vamos a decir algún paisaje, el paisaje del Paular, cualquiera de los dibujos que se han incluido, de tanto de la época italiana o la época británica, Luna de miel en Taormina, por supuesto, los molinos de Consuegra y el popar dedicado a las folclóricas. Por seleccionar una obra que pueda ser significativa, porque las obras que se han elegido aquí ha sido también no solo per se, sino por ser representativas de cada uno de los periodos más notables. ¿Y cómo se va a hacer que esto llegue al mayor número de posibles interesados? Bueno, pues aparte de la venta que se ofrece en el propio museo, está disponible también a través de la página web de la Fundación Gregorio Prieto, para aquellas personas tanto que visiten el museo como desde fuera, porque no olvidemos que la página web del museo tiene un altísimo índice de visitas desde América, por ejemplo, desde Asia. Entonces, bueno, pues todas las personas que estén interesadas a través de una compra online podrán tener en sus manos este libro, por supuesto. Tener abierto un museo a diario, solo con un día de descanso a la semana, durante más de 3 décadas, supongo que no será una cosa económica en todos los aspectos. Este museo en el que hoy estamos y que invito a los valdepeñeros a que lo visiten asiduamente, no es el único en Valdepeñas que guarda obra de Gregorio Prieto. El Museo de los Molinos y de la Ciudad, que lo hemos mencionado antes, es un museo etnográfico que guarda tanto pintura como objetos de artistas y personajes valdepeñeros muy destacados, como sin ir más lejos, Juan Antonio Abad Chaleco. Hay ahí instrumentos y objetos de esta y de otras personas. También una galería muy interesante de retratos y de autorretratos de pintores valdepeñeros de otros tiempos, y hay una gran colección de molinos pintados por Gregorio Prieto. Este museo no podemos disfrutar de él constantemente abierto, no es visitable al 100% y de hecho lleva tiempo clausurado, cerrado. Yo le plantearía al ayuntamiento, al concejal, ¿qué tienen en mente para que no siga este centro en el ostracismo? De hecho, los últimos 2 o 3 años ha estado abierto durante la época de verano, aprovechando que teníamos un taller de empleo sobre el tema de turismo, enoturismo y cultura, y lo vamos a seguir manteniendo así, de abrirlo de cara al verano, y se oferta también a colegios para que conozcan este recurso turístico que tiene la ciudad. El pasado mes de septiembre celebramos el Día Mundial del Turismo, también se abrió
con los alumnos y alumnas del taller de empleo para que se conociera este edificio, y ahora en este mes de noviembre, que se ha estado celebrando el Día Mundial el Día Europeo del Enoturismo, durante ese fin de semana ha estado abierto el Museo de los Molinos para trabajar sobre una obra, sobre una pintura de Gregorio Prieto, que es Los Pellejos de Vino, y se han hecho un pequeño taller para que los niños y niñas puedan conocer esa obra, y luego también se va a hacer como una pequeña performance, como ha dicho la presidenta, sobre esa, ya de cara a los mayores, de cara a conocer también esa obra de Gregorio, que está muy relacionada con el tema del vino. Y no quiero tampoco que se me olvide que lo que he dicho antes de trabajar con los talleres de artes plásticas, trabajar la obra de Gregorio Prieto, quiero recordar, porque luego muchas veces la memoria es frágil y se nos olvida, quizás porque pasa todos los años y ya parece que no existe, es el trabajo que hacemos con los centros educativos, con ese concurso de pintura Gregorio Prieto, para que conozcan la obra de Gregorio nuestros hijos y nuestras hijas. Y ahora, pues recientemente, y que ya el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, también lo está anunciando, pues se va a terminar de hacer un mural en la Plaza Clara Campoamor, en la avenida Gregorio Prieto, como no, con la obra de Gregorio, La Fuente Rota, en su época del Paular, se va a ver representada en este mural, y yo creo que es una forma más de que los que nos visitan y los valdepeñeros, esas dos personas, tanto los visitantes como los valdepeñeros y valdepeñeras, conozcan la obra de Gregorio, y que esté en la calle, pues yo creo que eso nos va a hacer mucho más grandes culturalmente a la ciudad. Destacabas antes la generosidad de Gregorio Prieto, que siempre miró por su pueblo. Yo no quisiera agotar este espacio sin que tengamos al menos un recuerdo, quienes más le conocisteis, a una persona que a mí me parece crucial, tanto en la cultura de Valdepeñas como en la existencia de esta fundación, que es, como no puede ser menos, Antonio Sánchez Ruiz. Merece la pena algún comentario que yo solicito en este momento. Antonio Sánchez Ruiz era el enlace que Gregorio, es cierto que venía mucho a Valdepeñas, pero bueno, a partir que fue ya mayor y que le costaba más moverse y tal, pues dejó de venir, y era el enlace diario que él tenía con su pueblo de Valdepeñas y con la gente de Valdepeñas. Ese era Antonio Sánchez Ruiz. O sea, entonces para él Antonio era muy importante. Quiero decir que él de Valdepeñas nunca, Gregorio Prieto nunca se separó de su pueblo, aunque se fue a vivir, es verdad que con 7 u 8 años se va a Madrid, luego va por el mundo, luego se instala en Madrid. Pero para él Valdepeñas era muy importante, muy importante, y Antonio era pues lo que representaba para él Valdepeñas. Yo creo que fue un gran luchador para mantener viva la figura de Gregorio, para tener conocimiento de esta fundación, y hemos dicho que vino el rey Juan Carlos I a Valdepeñas, y yo creo que mucha culpa de que el rey estuviera aquí, aparte de reconocer la figura de Gregorio Prieto, Antonio tuvo mucha culpa de trabajar por dentro, en cocina, como se suele decir, para que el rey pudiera estar en la medalla de oro de las Bellas Artes. Exactamente. Entonces yo creo que hay que reconocer mucho la figura de Antonio por el trabajo que hizo para que se conociera la fundación, para que se conociera la obra de Gregorio, y que yo creo que era ese nexo de unión que tenía tanto a fundación, ayuntamiento como ciudad. Era el catalizador. Exactamente. Sí. Yo creo que Antonio Sánchez Ruiz no se le ha hecho justicia en Valdepeñas, porque Estoy de acuerdo. Sánchez Ruiz fue un valdepeñero de los que se dejó la piel por Valdepeñas. Un gran filántropo, o sea, de la sociedad. Yo creo, y no creo que se ofenda a doña Concepción, pero yo creo que la persona fundamental para que la fundación se abriera en Valdepeñas fue Antonio Sánchez Ruiz, que fue el que convenció a Gregorio Prieto
para que comprara la casa, que es la fundación, que es la casa que tenía Amador Caminero, con la criada, la Agustina, y yo creo que fue Antonio. O sea, Antonio es una persona fundamental, hizo un montón de cosas, desde su puesto en Madrid, en el ministerio, trajo un montón de cosas a Valdepeñas, y no ha tenido un reconocimiento como debería de haber tenido. Lo que ocurre es que él era el primero que tampoco quería, a ver si me entienden, Vicente. O sea, Antonio era una persona muy sencilla. Le gustaban las bambalinas muy y los... campechano, y él prefería estar siempre en trastienda, detrás de las cortinas, ¿no? Sí, Pero fue un valdepeñero, muy valdepeñero, muy valdepeñero. Antonito ha intervenido en todo. En esas cosas así que me hacía obrero, ¿sabes? Antonito lo hace. Y Antonito sigue haciéndolo. Por eso tú, Antonito, sois unos cuantos con los que yo tengo confianza. ¿Alguna aportación antes de cerrar? Que vengan a visitar el museo. Claro. Simplemente imprescindible. Que vengan a visitar el museo, que vengan a las actividades. La próxima es la presentación del archivo, que lean el Gregorio Prieto, Vida y Obra, que es, del que es autor Javier García Luengo. Javier te explica ahí casi desde el nacimiento de Gregorio cuál es un libro muy muy completo, porque no solo es de su obra, sino es de su vida, como Gregorio, a partir del almacén, que era una especie de bazar, lo que tenía su padre, ¿no? Como a partir de ahí, aunque Gregorio ya naciera con un don para la pintura, para el dibujo, etcétera, pero como a partir de ahí se le despierta a él, y todo, según explica Javier, y seguramente es así, en todos esos collages que hace luego él y tal, hay un batiburrillo de cosas. Lo mismo pone, pues, un colgante, que una hierbecita, que cualquier otra cosa que se le ocurre, pues eso era el bazar de su padre, que a él, eso sí que es cierto, todo le llamaba la atención. Y un bazar en esa época, pues ya sabéis lo que era, un poco de todo. Entonces allí llegaba un viajante y le dejaría, pues no sé, un tipo de cosa, luego llevaba otro y tal. Y fue precisamente un viajante, según cuenta Javier en esa obra, quien le dijo al padre de Gregorio, este chico vale para la pintura, y creo que le regaló, le trajo algo, ¿no? Unos lápices o unas acuarelas o algo, porque veía que pintaba. A él se lo llevaban al bazar porque era el hijo pequeño, y pues para que pasara el rato. Y Gregorio lo aprovechó. Yo solamente quiero resaltar el trabajo que han estado desarrollando estos 50 años la Fundación, que sigan cumpliendo otros 50 años más, Concepción. Aunque no sé si estaremos los que estamos en esta mesa. Hay que seguir, y tenéis que, en ese sentido, tenéis que estar trabajando para que los que vengan detrás, para que mantengan la Fundación, sigan con ese trabajo que habéis hecho hasta ahora, y animar a los valdepeñeros y las valdepeñeras, y a todas las personas que nos puedan ver a través de Televaldepeñas, que también quiero decir enhorabuena por el trabajo de recordar la figura de Gregorio a través de este programa, pues que se acerquen al museo, que se acerquen a ver la obra de Gregorio, porque la obra de Gregorio va a estar viva siempre que nosotros tengamos en mente y recordemos a Gregorio. El día que se nos olvide Gregorio, yo creo que ya hemos perdido parte de la identidad de Valdepeñeros. Pues yo únicamente decir, sugerir, invitar de alguna forma a los paisanos y paisanas a que visiten a esta fundación, que es una auténtica maravilla, una casa del siglo XVII que se conserva como tal, que vean la obra de Gregorio Prieto, que es uno de los grandísimos pintores de la generación del 27, y al mismo tiempo está a un precio módico, me parece que son 10 euros, el ejemplar de este libro, que es un libro espléndido, porque de forma concisa nos cuenta toda la vida, diríamos la vida y milagros de Gregorio Prieto. Es realmente un trabajo espléndido. En nuestro anterior programa me despedía encareciéndoles a que visitaran el Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas, uno de los principales recursos culturales de nuestra ciudad. Valdepeñas es aventajada, es absolutamente rica en patrimonio cultural y artístico. Y mucho me temo que este gran museo, este centro de arte que tenemos en el núcleo de Valdepeñas, no es conocido por una mayoría de valdepeñeros y de gente de Castilla-La Mancha, y eso tiene solución. De martes a domingo, en un amplio horario, se puede visitar este museo, y yo se lo recomiendo muy encarecidamente. Y les emplazo hasta el próximo Babel. Hasta luego.